Ya estamos en vivo. Acabo de darme cuenta. Este, bueno, primero agradecer a Jerry, a William, a Tabea, y a las personas que imagino se están conectando. Todavía no veo la emisión en Facebook. Entonces, me gustaría iniciar la presentación. Eh, Agradeciendo a los apus y a los abuelos que enseñaron a nuestros hermanos de la Amazonía lo que era luchar por la defensa del territorio y los derechos colectivos de las comunidades nativas. Algunos de ellos han perdido la vida a causa del COVID-19 y desde Sala de Urgencia nos gustaría expresarles nuestras más sentidas condolencias. Eh, a Jerry, a William, a Tadea que nos acompañan aquí. Muchas gracias por estar en estos momentos. De repente sin ellos, ustedes no estarían aquí, nosotros no estaríamos aquí, este conversatorio no sería posible. Y a los que se están conectando, muchas gracias por seguirnos. Daremos inicio a este conversatorio que hemos llamado Diálogos con la Amazonía, las voces que el Estado no quiere oír. Para empezar, me gustaría presentar a quienes me acompañan el día de hoy aquí. Bueno, está Jerry Yauri Limachi, él es comunicador de ARPI, de la Selva Central. ARPI es la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central. En su conjunto representa 14 federaciones que a su vez representan a 380 comunidades nativas de las regiones de Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali y me dijeron por ahí también Cusco. Entonces, la importancia de ARPI, ahora último que hablaba con Jerry, es el trabajo sostenido que han venido realizando en la lucha de la territorialización, es decir, lograr la titulación del territorio de muchas comunidades nativas, ¿no? Entonces, muchas gracias Jerry por acompañarnos hoy. En el caso de William Barbarán, él es miembro del Comando Matico, que es una agrupación de jóvenes que atienden, bueno, surgió en esta pandemia y atienden los casos de COVID y fusionan tanto la medicina occidental con la medicina tradicional, en este caso haciendo uso de la planta matico. Si bien han tenido muchas dificultades en el camino, ellos han logrado que muchos de nuestros hermanos de Cantagallo, aquí en Lima, puedan recuperarse del COVID gracias al matico, ¿no? Y bueno, William también pertenece a ORAU, que es la organización regional de ISF en Ucayali, ¿no? Y bueno, la señora Tabea que desactivó su cámara, ella ha estado muy solicitada en muchos eventos, ¿no? Previos a la Asamblea Mundial por la Amazonía. Ella es dirigente es miembro dirigente de la Corpía, que es la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Aydestep Atalaya, y también es coordinadora de educación en el COICA, que es la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. Entonces ella es enfermera. Estoy segura de que su participación en este conversatorio está siendo muy valiosa. Entonces, muchas gracias nuevamente, bienvenidos a todos. Me gustaría pues dar inicio a este conversatorio, pidiéndoles que nos contaran brevemente cuáles han sido los cambios que han notado ustedes desde que se declaró en emergencia y movilización permanente a la Amazonía, ¿no? Desde la semana pasada que fue digamos que salió el comunicado, y ahora estos últimos 3 días que empezó la movilización, y ahora cómo lo ven hacia los próximos días. Empezamos con, no sé, ¿quién quiere empezar? La señora Tabea sería. Yo creo que sí, primero la dama. Genial, señora Tabea. Una consulta, todos los temas general o por tema, ¿cómo está la metodología?
Todos los temas generales y luego si es que ya Jerry, William, yo tenemos algunas preguntas o algo que acotar, entonces iremos mencionando. Pero sí, sobre todo pues lo de la consulta previa virtual, también lo de los temas de educación, salud y todo muy general, ¿no? Para que, digamos, las personas que se van conectando puedan hacerse una idea de cuáles son las principales necesidades de los pueblos en estos momentos. Muchas gracias. Primeramente, estoy en un lugar donde que el internet va y viene, no hay fluido permanentemente de internet. Me van a disculpar, pero igual, si me dejo entender, no sé si me están escuchando correctamente. Perfectamente, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí la escuchamos, señora Tabea. Bien, muy bien. Le saluda Tabea Cacique, de pueblo Axéninca, de la provincia de Atalaya, Ucayali, y miembro del Consejo Directivo de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas AIDESET Atalaya, Corpía. También miembro del Consejo Directivo de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica Coica, que es nuestra organización internacional, base de AIDESET. Primeramente, reconocer y respetar a los pueblos indígenas y mujeres y familias como unidad fundamental de la sociedad. Y con esa lógica, tomar medidas urgentes de protección para las comunidades indígenas, garantizando además la participación de las mujeres indígenas en el diseño e implementación de políticas públicas integrales con pertinencia cultural para enfrentar la pandemia. También debemos reconocer de manera pública a pueblos indígenas como población especialmente vulnerables a la pandemia, debido a la presión permanente del modelo extractivista sobre nuestros territorios y la exclusión histórica de los derechos a los servicios básicos e infraestructura de salud, educación, saneamiento y otros servicios, además a las diversas instancias internacionales de acuerdo a las funciones y competencias. También debemos considerar activar de manera inmediata y permanente a las lideresas indígenas amazónicas para incidir ante los mecanismos de gobierno local, nacional e internacional, con el fin de garantizar la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en general. Mecanismos de ayuda solidaria y atención humanitaria a través de las estructuras orgánicas, mediante acciones con enfoque de género que contribuyan a impulsar y fortalecer las iniciativas de las mujeres indígenas amazónicas en la reactivación económica y bienestar social en los escenarios de pandemia y pospandemia. Se debe establecer una coordinación ágil y efectiva con las organizaciones de los pueblos indígenas y las autoridades de turno en cada país, en este caso que es Perú, con el objetivo de precautelar la salud y la vida de los pueblos indígenas de la Amazonía frente a la crisis sanitaria, ya que no se toman medidas urgentes. Actualmente no se está viendo una atención efectiva. Y eso es nuestra preocupación desde las organizaciones indígenas, una asistencia acorde a la realidad, a nuestras comunidades frente a esta pandemia. Los gobernantes de turno no están tomando en cuenta las organizaciones indígenas, a pesar de que existe el decreto 1489, donde especifica la coordinación con las organizaciones indígenas representativas. ¿Qué quiere decir organizaciones indígenas representativas? Organizaciones que tienen comunidades afiliadas territoriales, porque existen otras organizaciones de personas. En este caso se habla de organizaciones que tienen
comunidades y territorios. Nuestra organización internacional COICA sostuvo una reunión con la OPS el 15 de este mes. Acordamos intensificar la lucha contra la pandemia, donde hizo llamado a los estados para fortalecer los servicios de salud efectivas a los pueblos indígenas. Esta pandemia es crítico cuando ya llega a pueblos indígenas en contacto inicial. Actualmente acá en la provincia de Atalaya existe una reserva por Inuya, que es reserva Morunawa. Sin embargo, no estamos viendo la asistencia efectiva de los sectores que tienen que involucrar en ver prevenir la enfermedad ante esta pandemia en las comunidades en contacto inicial. No se está viendo, no hay intervención efectiva del Ministerio de Cultura. Estaríamos, en este caso, si la enfermedad ya está, la pandemia ya está en estas comunidades, es una preocupación. Estaríamos hablando de una extinción de un pueblo, una cultura entera. En estos casos, los hermanos Amahuacas, que están en el río Inuya. Debemos coordinar trabajos articulados con las autoridades y organizaciones, cerrar estas comunidades evitando el contagio, porque no sabemos a ciencia cierta si existe esta enfermedad o no en estas comunidades, porque no hay intervención de salud con pruebas rápidas, el testeo de nuestra población de ese lugar, para poder determinar si realmente existe esa enfermedad ya o aún todavía está para prevenir. En caso de existir la pandemia, ¿no? Llevar medicinas con protocolos adecuados para poder ingresar a esas comunidades. Este caso histórico, los pueblos indígenas siempre debemos luchar para un derecho. Debemos protestar porque el Estado no está atendiendo, porque realmente los gobernantes se lo ocurren, no voy a atender a la población indígena. Siempre nosotros estamos en constante lucha para poder acceder a estos derechos de salud, educación y otros. Ahora estamos viviendo a consecuencia de otro modelo de desarrollo que no es acorde a la realidad de los pueblos indígenas. La cuarentena no ha sido para los extractivistas. Soy testigo. Ellos siguieron trabajando durante la cuarentena en la Amazonía. La deforestación, extracción minera ilegal y extracción petrolera. Ellos han trabajado prácticamente. Quienes estaban encerrados, nosotros, pueblos indígenas, sin salir de nuestra comunidad. Aprovechando la reactivación económica, utiliza como flexibilizar los estándares ambientales. El Estado peruano está preocupándose en la activación económica sin atender la salud de los pueblos indígenas. Actualmente nos están hablando consulta previa virtual. Para nosotros como pueblos indígenas tenemos modos y formas de comunicacional. La preocupación del Estado es aprobar leyes a favor del extractivismo, de los cuales nosotros estamos en contra de este tipo de desarrollo. Es necesario considerar a la consulta previa informada real, que no sea una consulta previa solamente para poder informarnos y ya está. Al final el Estado decide si se va a intervenir en territorios indígenas, de lo cual no está acorde a la realidad de una consulta verdadera a pueblos indígenas. El acuerdo de Escazú es muy importante. El Estado lo compromete garantizar el derecho al acceso a la información, derechos ambientales, derecho a la participación a los pueblos indígenas. Y considero el Estado debe ratificar este acuerdo de Escazú, porque nos beneficia a nosotros también.
También se considera a los defensores y defensoras ambientales. Reconoce defensores individuales y colectivos. En este caso colectivo, como nosotros, las comunidades indígenas. Si salimos en defensa de nuestro territorio, entonces nos protege este acuerdo de Escazú, que nos garantiza la vida, ¿no? Entonces, y considero de que el Estado debe aprobar, debe ratificar este acuerdo porque es muy importante. Muchas gracias. Gracias, señora Tabea. Me gustaría ahora, digamos, a propósito de lo que comentaba la señora Tabea, de que se necesitaba esta coordinación entre las organizaciones y el Estado, me gustaría preguntarle pues a William y a Jerry cómo han visto que se ha dado esta organización, digamos, entre las organizaciones, las asociaciones también, y entre ahora el nuevo cambio de gabinete. Y me comentaba Jerry hace unos días que tenían una mesa de diálogo con la PCM y ahora pues la nueva secretaria de la PCM es Diana Álvarez, que fue Diana Álvarez Calderón, que fue ministra de Cultura entre 2013 y 2016. ¿Cómo, digamos, ustedes ven o vieron su gestión y qué posibilidades, qué panoramas se abren ahora que ella está en la Secretaría de la PCM? William se ha dormido. Buenas noches, hermana Tabea. Hola Valerie, hola William, ¿cómo están? Nosotros desde la RPCC venimos, como siempre, trabajando como sabemos, las organizaciones indígenas desde su formación nacen para defender derechos colectivos, para defender territorio, para interlocutar con los pueblos, las necesidades y las demandas hacia el Estado y hacia internacional, ¿no? Entonces, desde esa posición, ARPI-SC siempre ha estado presente tratando de hacer lo posible, defender los derechos territoriales, como le decía a Valerie. Se ha venido trabajando, asegurando más territorios desde 2-3 años atrás, desde que el hermano, nuestro coordinador, Lindon Pichao, asume la encargatura. Nosotros seguimos trabajando, ¿no? Ahí, con esta pandemia se ha paralizado algunas actividades que veníamos trabajando, pero aún así seguimos. La pandemia nos agarró en plena actividad de aseguramiento de territorios, pero así lo hemos logrado. Acabamos de reconocer comunidades nativas, a pesar de las trabas que nos ponían las financieras, a pesar que no, ellos dicen que esto está mal, pero nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque, como dijo la hermana Tabea, el pueblo indígena es amazónico, es territorial, vive en el bosque, vive en el territorio, la cultura lo hace ahí, porque si no aseguramos territorio, no hay vida. Uno de los lemas más preferidos de nuestro Apo Lindon siempre ha sido: un indígena sin territorio no lo es. Entonces, desde esa mirada, nosotros como ARPI siempre estamos con este tema del territorio, porque si esta pandemia va a pasar, pero si no aseguramos territorio, no, estamos dejando puertas abiertas. Ahorita muchas financieras, incluso el Estado mismo nos está cerrando la puerta en este tema. La pandemia está usándolo como excusa para no asegurar territorio. Entonces, nosotros desde ARPI-SC hacemos llegar esto hacia afuera de nuestra posición. Porque la pandemia, como dicen los sapos aquí, va a pasar. Y es más, muchas de las comunidades nativas ya están trabajando el tema de cómo hacer frente a esta enfermedad. Entonces,
desde el primer día, ¿no? Se ha activado la seguridad indígena amazónica acá en la parte central. No porque no se tenía activo, ¿sí? Siempre se ha tenido activo la seguridad indígena amazónica, pero con la pandemia se ha activado con más fuerza. Es uno de los casos que no sé, o sea, no, es para estudiar, es para analizarlo. La selva central tiene poquísimos casos de COVID-19 en las comunidades nativas. Son personas que están trayendo de afuera con esta reactivación de actividades que cumple el Estado peruano. Ahorita tenemos más casos que vienen de afuera que casos internos. Entonces, todavía estamos por ese lado tratando de impedir el paso del virus hacia la selva central, ¿no? Las comunidades nativas han activado desde el primer día su seguridad indígena, e incluso han cerrado sus puertas, han cerrado drásticamente algunas comunidades, hasta ahora lo siguen haciendo, han cerrado sus puertas. Muchas veces solamente salen 3 o 2 personas a la semana. Incluso los que no lo cumplen los castigan en algunos casos, ¿no? Pero de alguna manera se ha logrado frenar un poco. Pero con esta reactivación de actividades, como dice la hermana Tabea, de los madereros, de los mineros, lo mismo de petroleros, está llegando gente de afuera, comerciantes, gente que incluso hasta los operadores de turismo han empezado a activar sus actividades, ¿no? Entonces, todo eso a nosotros nos está poniendo un poco nerviosos a todos ahorita, de que la enfermedad se expanda más rápido, ¿no? Porque las comunidades nativas, como ya te decía Valerie, muchas de las comunidades nativas acá en la selva central no cuentan con postas médicas. Si hay postas médicas, están alejados a 2-3 horas de camino o 2-3 horas con carro hacia una posta médica, te digo. Ni siquiera es hospital. Entonces, te decía también, mejor no enfermarse. Muchas veces los médicos, las enfermeras son mal vistos por la población, pero no saben qué sacrificio hace. La hermana también lo sabe porque es enfermera. Entonces, es un sacrificio enorme lo que hacen las personas que están en la salud. Incluso se adeudan para llevar un enfermo hacia el hospital. Te decía, ¿no? Incluso el Estado les da un galón de gasolina por semana para trasladarse 2-3 horas con motocicleta. Imagínate, ¿no? En esa condición estamos. Te decía también un ejemplo de Puerto Bermúdez. Más de 30.000 personas, el 80% asháninca o indígena, que digamos así, solamente cuentan con 2 médicos en el centro de salud de Puerto Bermúdez. 5 enfermeras licenciados, 5 obstetras, 21 enfermeros técnicos. Y hasta hace 3 semanas atrás solo contaban con 20 pruebas rápidas. Y desde que se activó las actividades, ha ingresado gente a Puerto Bermúdez, porque ellos habían cerrado la puerta absolutamente, pero ahora último se ha abierto las puertas, la carretera está libre. Perdón, no escucho. Disculpa, se fue la línea. Sí. Ya, sí, ya, entonces han abierto las puertas y ahorita muchísima gente ha ingresado, más que nada comerciantes de frutas y comerciantes de ganado de afuera, y ahorita hay cerca de 80 casos. Y esto, hablaba ayer con el médico encargado y uno de sus médicos auxiliares acaba de renunciar. Y también, siguiendo las palabras de la hermana Tabea, la desentación, el abandono del Estado hacia las comunidades indígenas o las poblaciones rurales de nuestro país es inmenso. Tiene una deuda inmensa el Estado peruano hacia la gente de la parte rural de nuestro país. Entonces, las áreas rurales de nuestro país, o los distritos rurales que le consideran así, como Puerto Bermúdez, Puerto Inca, distrito Riutambo, o distrito Quimbire, que el distrito de San Francisco, son distritos rurales, o sea, no pasan más de 30.000, 40.000 personas. Pero, y la atención a la salud lo miden por población
y por capacidad de gasto, lo dicen. Entonces, pero en estos distritos apenas ganan 2.500, 3.000 soles un médico. Ahorita, ¿cuánto están pagando? Los 9.000, 8.000, prefieren irse a las ciudades grandes. Entonces, uno de esos médicos acaba de renunciar y se ha ido a Lima. Igual, eso está pasando igual en Quembiri. Acaba de hablar con el hermano, un hermano que tenemos allá, es el presidente de la organización Ashaninka Machienga de Río Apurímac. Igual me decía, hay varios médicos que han renunciado y han dejado Quembiri. Y hay población más de 10.000 entre Ashaninka y Machienga. Entonces, hay poblaciones vulnerables que están siendo abandonados por los especialistas, ¿no? Entonces, hay un enorme, ¿qué se dice? Ahorita hay un enorme abandono, ¿no? Y es más, aquí todavía, como te decía al inicio, los decía al inicio, hermanos, todavía no tenemos muchísimos casos, pero si hay esto, va a seguir aumentando exponencialmente. Entonces, de alguna manera, desde aquí, desde la ARPI, hacemos un llamado hacia afuera de un SOS, ¿no? Porque se está dejando de lado. Por otro lado, estamos asumiendo, pues, las organizaciones como ARPI y otras organizaciones regionales de AIDESEP, imagínate, están asumiendo gastos en compra de medicamentos, en compra de alimentos, en compra incluso de comunicación, están asumiendo gastos de los fondos de aseguramiento de territorio. Y eso nos pone también en un dilema, ¿no? Pandemia pasa y hemos dejado de lado el asegurar territorios. Estos fondos se van y ya no vuelven. Entonces, de alguna manera también hacemos un llamado a la reflexión de quienes han tomado esa decisión de quitarnos fondos de aseguramiento de territorio allá en Lima. De alguna manera, como te decía, esta pandemia va a pasar, pero gran parte de los territorios que nosotros queríamos asegurar para el futuro de nuestras generaciones van a quedar en nada. ¿Por qué? Porque por la descentralización del Estado, por el abandono del Estado, tenemos que asumir esa función del Estado para comprar medicamentos y equipar postas médicas con esos fondos que nos han... que no fue tampoco un fondo que se ha logrado así de las DIC, sino fue una lucha constante de todas las organizaciones indígenas amazónicas de nuestro país. De cuántos COPs, de cuántas reuniones, de cuántas mesas de diálogo, de cuántas reuniones con el Estado, con las financieras internacionales, se ha logrado conseguir fondos, pero ahora tenemos que gastarlos comprando medicamentos, asumiendo funciones que no nos competen, ¿no? Pero de alguna manera estamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque también tenemos que salvar vidas, ¿no? Eso es lo que podría decirlos, también es una posición que acá en ARPI hemos marcado hoy día en esta situación, ¿no? Gracias. Gracias, Jerry. Jerry nos comentaba también hace unos días que, y como también lo ha vuelto a hacer ahora, no hay muchos casos, pero sí se vive una situación también de abandono en la selva central. Creo que es algo común en las comunidades nativas y creo que William, como miembro del Comando Matico, ha visto mucho más de cerca, ¿no? Digamos, el contacto con las personas, el tener que, pues, solicitar recursos también de medicamentos, recibir las donaciones, gestionar todo eso y, digamos, estar en este contacto con los familiares que sobre todo están preocupados, ¿no? Entonces, William, ¿podrías contarnos tu experiencia en Comando Matico? Buenas noches, hermanas y hermanos. Voy a contar un poco la experiencia de Matico. Quería informar en el contexto más como el labor que he cumplido como comunicador. Hay varios escenarios para contar. Una parte también lo voy a contar lo de Matico. ORAU es una organización regional que su ámbito territorial es en 3 regiones.
en Ucayali, distrito de Yurúa, en Atalaya, distrito de Yurúa y distrito de Tahuanía, y también distrito de Iparía, distrito de Macicea y Coronel Portillo, en el ámbito de provincia de Coronel Portillo, Callería y Arinacocha, Requena, etcétera, etcétera. El otro ámbito territorial de Orao es la provincia de Puerto Inca, que es región Huánuco, y la provincia de Ucayalis, que es región Loreto, que tiene 5 distritos. Es bastante grande y la Orao tiene 13 bases federativas en este ámbito de acción territorial. Ha sido bien complicado y difícil. Primero que los dirigentes de las bases federativas regresaron a sus respectivas comunidades, porque si bien es cierto, las bases federativas funcionan en capital de los distritos. En Orao, nuestros dirigentes han sido infectados y prácticamente quedamos 2 compañeros en Orao que no somos dirigentes. Somos parte del apoyo en mi condición mío como apoyo en área de comunicación. Y el abogado Max, que también forma parte del equipo técnico de Orao. Y era bien complicado cuando nuestros dirigentes ya no están, ¿no? Porque casi todos ya están infectados. Y hablar en representación ya en algunos casos en nombre de ellos, porque no había. Eso ha sido la parte más difícil y dificultoso y preocupación por un lado. Ya es de conocimiento de todos, ya fallecieron muchos sabios, líderes y lideresas, incluidos jóvenes estudiantes de las universidades. Yo algo quiero resaltar ahí, es lo siguiente. Muchos de nuestros hermanos han muerto por falta de información oportuna. Y nosotros como comunicadores hemos visto y hemos preguntado a los técnicos sanitarios en 3 ámbitos de acción territorial, tanto Huánuco y Ucayali y Loreto, que nuestros técnicos sanitarios no habían capacitado para el tema de COVID. Ellos solamente han visto la televisión en alguna zona donde existe lo que habla el ministro de Salud, lo que habla el presidente de la República, y fue conociendo cuáles son los síntomas de COVID. Y la ausencia fue bastante la información, incluido los que han pasado esta enfermedad, ¿no? Uno es por automedicarse, porque la familia entraba en una situación bien difícil, no entraba en pánico, desesperación, etcétera, etcétera. Ahora, después que ha pasado esta enfermedad o han superado esta información, tampoco no tenían información. Algunos han fallecido por tomar gaseosa helado. Algunos han fallecido por bañarse tarde. Y nosotros de cerca hemos visto que esta enfermedad es bastante traicionera. Hemos visto personas que estaban caminando, conversándonos, en 2 o 3 o hasta en 1 hora ya estaba fallecido. O sea, ya ha sido, y aparte de eso, los protocolos que exige, ¿no? El Ministerio de Salud o la Organización Mundial de Salud. Ahí yo puedo resaltar la valentía de los compañeros que han estado como médicos de cabecera. Podemos resaltar a la profesora Mary Fasabi. En el momento que ya prácticamente fallecía, intervenía, ya no respetaba los protocolos. Sí, hasta cierto límite hemos respetado los protocolos, pero ya había un momento que estado crítico, en agonía que se encontraba el paciente,
definitivamente hay que romperla para salvar la vida. Y así muchos han hecho reaccionar nuestros compañeros prácticamente ya muertos, ¿no? Entonces, y de ahí sacamos conclusión de que cuántos habrían muerto así en los hospitales, porque en los hospitales públicos se respeta mucho el protocolo. Y como las enfermeras y los médicos, a medida que iban infectando, ya nadie quería acercar al paciente, según los testimonios que hemos recibido. De lejos nomás los enfermeros lo miraban, si está vivo todavía, si es que está muerto, le comunicaban al recogedor de la escena, porque ha habido en algún momento, unos días, ha habido entre 6, 5, 4 shipibos morían por día. Y fue complicado para nosotros de 6 años de la organización regional Aidesey Ucayali, Orau. Y era bien complicado porque todos los días William, creo que la conexión está fallando. Ucayali, Shipibos, programas de radio que siempre están informando a la población. Y hasta que en un momento podemos evaluar también, ya no era necesario solamente informar fallecido, y en nuestro programa hemos decidido ya no informar mucho a la gente, porque también creamos miedo en las comunidades, nuestros oyentes, según nos cuentan, y más bien nos hemos dedicado a orientar qué hacer cuando ya hay un paciente con COVID en nuestra comunidad. Y así los compañeros de Comando Matico realizaron muy bien su trabajo, prácticamente las 24 horas, porque llamadas de 2, 3, 4 de la mañana teníamos que atenderlo, y iba primero un compañero y veíamos que faltaba oxígeno y teníamos que cargar, y nuestras movilidades tampoco no eran en condiciones para movilizar el balón de oxígeno. Y entonces hemos hecho todo posible, y los compañeros, los que han atendido en su domicilio, fue un escenario muy triste, ¿no? Porque nosotros somos muy sensibles cuando fallece un familiar, y todo lo del equipo de comando acompañaban a llorar a la familia y acompañarlo, ¿no? Delante del cadáver. Y eso fue una escena muy duro para nosotros, y fallecieron muchos que estaban apoyando, que han llamado a lo de Comando Matico ya en estado crítico. Ahora, después que pasamos a formar parte del local, fue también una iniciativa de los compañeros. Otros trajeron su cocina, sus cuchillos, sus planta, y así iniciamos a atender la gente ahora en el local actual, ¿no? Entonces, y también tenemos que agradecer a todas las instituciones que han, de una u otra forma, han colaborado, y también personas de buena voluntad. Y también algunos, cuando han venido a dejar su contribución, han dejado, no quiero decir mi nombre y que sea así nomás, ¿no? En anonimato también a ellos queremos agradecerlo. Ahora ya hay condiciones, y hay instituciones que nos han apoyado también, como Ecorred, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. En un momento estábamos bien complacidos que se iba a mejorar mucho, porque inclusive vino la ministra de Mujer y con el gobernador regional, que en un buen tiempo que se había desaparecido el gobernador regional, en ese momento apareció, y no sabíamos qué hacer y qué decir al gobernador, porque nos sorprendió,
y todos han traído pruebas ese día, medicinas, estaba en la mesa todo para la fotografía. Se ha ido la ministra, se ha ido el gobernador, el que era responsable se fue llevando todas las vacunas, perdón, todas las pruebas rápidos las medicinas. O sea, nos sentimos muy mal de cómo nos pueden utilizar a nosotros, porque nosotros somos muy independientes, muy... y algunos políticos o autoridades se habían contactado con el comando solamente para la fotografía. Y eso sí nos incomodó y hicimos una evaluación. Nosotros en Comando Matico hacemos reuniones todos los sábados a las 10 de la mañana para evaluar nuestras acciones que hemos desarrollado, cómo están los pacientes, qué dificultades hemos tenido, qué aciertos hemos tenido, qué han dicho los pacientes, porque eso también ha sido una cosa muy importante, acompañar a los pacientes. Y eso creo que tienen los hermanas o las hermanas y los hermanos necesitan en un hospital un tratamiento diferenciado y una confianza absoluta. Y como veían que el hospital fallecía la gente, ya prácticamente no se iban. Y eso nos ha fortalecido también seguir a pesar. Yo quiero decir claro acá las cosas. Hemos recibido apoyo, sí, para que funcione el ambiente o el local o para atender a los pacientes y comprar los insumos. Pero los chicos, compañeros y compañeras que estaban, no los voy a mentir, hasta todo el día, hasta estaban sin almuerzo a altas horas de la noche. Y eso sí nos conmovió y colaborábamos entre nosotros para comerse algo, ¿no? Pero como había bastante pacientes y como que veíamos que no era, nos olvidábamos también del hambre, ¿no? Y eso nos ha fortalecido también como equipo y hasta ahora los compañeros, hasta ahora hemos hecho pruebas también a los compañeros que están colaborando. Hace 3 días atrás salieron 5 compañeros infectados y sabíamos que eso era nuestro alto riesgo porque no es fácil. Pero también ya los últimos que estuvimos ya teníamos nuestro overall, nuestra bioseguridad y ya nos sentíamos más cómodos, pero también había en algún momento que faltaba oxígeno porque no teníamos muchos balones de oxígeno, solamente teníamos unos días 3, otros días 2, porque esos balones eran prestados, ¿no? Pero ese tema nos permite también una lección aprendida y esperamos que también a partir de la fecha nuestras organizaciones indígenas tomen seriamente la secretaría que tienen cada una de las organizaciones como salud o salud intercultural, que debemos de preocuparnos. Yo creo que hay un precedente importante que ha dejado a IESEP en Atalaya, formar a los técnicos enfermeros interculturales que de una u otra manera están trabajando en ese sector, y eso creo que es un precedente muy importante para toda la Amazonía. Y esperamos que en esta coyuntura podemos reflexionar y mirar de otra manera y reclamarnos de nuestros derechos al Estado como para implementar una política pública real, sincero, transparente. Y la otra cosa que nos indigna también es ver en medios de comunicación mucha corrupción. Eso ha sido el tema que también, mientras la gente sigue muriendo, y hay que decirlo, en este escenario, muchos también han hecho su plata, porque se ve
la plata que ha enviado el gobierno a los municipios, a los gobiernos locales, tanto provinciales, con productos que han comprado sobrevalorados, en donde existen territorios, existen las comunidades nativas. Y igual también medicinas sobrevalorados. Y eso demuestra que uno de los problemas principales, todo lo que ha pasado es por el tema de corrupción. Y nos hemos dado cuenta, evidentemente, que el tema de corrupción también nos ha llevado a esta situación. Con ese plata, ¿cuántos hospitales tranquilamente se ha podido construir y también equipar? Nuestro puesto de salud, solamente de nombre. Hay un técnico sanitario contratado. Igual en los centros de salud hay un médico, hay un obstetriz, hay un enfermero. Sin embargo, no tiene medicina, no tiene equipos. Es lo mismo que nada. Eso es una de las dudas que yo tenía. Una de las demandas que hacen en este comunicado es que les gustaría que haya promotores comunales. ¿En qué tanto ayudaría, digamos, sería algo así como el comando COVID indígena, de repente como el comando Matico, como qué serían estos promotores comunales y No, cuáles serían sus hay funciones? hay una norma, ya salió hace bastante años, sobre el tema de agentes comunitarios de salud. Comunitarios. Ujú. Agentes comunitarios de salud. Eso hace tiempo que debió de implementar el gobierno. ¿Qué implica eso? En cada comunidad se contrate y que se pague, así como los maestros bilingües que tenemos en cada comunidad. Porque en este momento el Estado debe reconocer, eso es lo que está exigiendo la organización regional EDESEP de Ucayali, que el Estado reconozca a los agentes comunitarios de salud en este momento de emergencia, porque ellos son los que están atendiendo ahorita las 24 horas, solito, donde hay muchos pacientes. Un hermano de Tahuanía, el puesto de salud de la comunidad nativa Tupac Amaro, ha fallecido. Y cuando a él le han trasladado a Pucallpa, prácticamente sus pacientes se quedaron sin técnico sanitario, quién se iba a atender las 24 horas. Y así hay muchos agentes comunitarios que están en las comunidades cumpliendo su rol. Y me pregunto, ¿por qué no reconoce? Simplemente lo siguiente, porque el Estado, parte de la competitividad, exige muchos requisitos, ser titulado, ser no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Pero reconocer un agente comunitario no lo pueden hacer siquiera pagando un sueldo mínimo vital o un poquito más. Eso es posible, porque muchos dineros también se malgastan. Y yo creo que implementando y reconociendo a los agentes comunitarios de salud en toda la Amazonía peruana no sería mucho. Por ejemplo, algo concreto que hemos analizado es lo siguiente. Los 88 millones bajo la exigencia de la presión de las organizaciones indígenas que ha salido, para Loreto 13 y para la región Ucayali 11 millones, ese es insuficiente. ¿Y quién nos dijo eso? Nos dijo el presupuesto del gobierno regional, ha manifestado lo siguiente: lo siento que todo se planifica de Lima, ni siquiera a mí no me hayan preguntado en términos presupuestales. Lo que ha asignado para la región Ucayali 11 millones, eso no va a llegar ni el 10% de la población de Ucayali, en términos de las poblaciones indígenas. Y esos fondos se va a ejecutar a través de unidades ejecutoras, que son, es a través de la Gerencia de Desarrollo Social, y acá tenemos Gerencia de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Lo hubiera sido ese fondo que vaya por allá.
Sin embargo, también hay pleitos ahí y lo han asignado ya a Gerencia de Desarrollo Social a través de la Dirección Regional de Salud. Y la Dirección Regional Salud, a la vez, su red de salud de Coronel Portillo, red de salud de Atalaya, red de salud de Padre Abad, y después vienen los microreds. Hasta ahí termina, ¿no? Por eso es que nuestra exigencia es cuándo va a llegar su medicina o algo de información a las comunidades que yo tengo que movilizarme entre 8 o 10 días en bote. Por ejemplo, zona de Río Pisqui, por ejemplo, frontera con Brasil. Esa medicina no va a llegar. Pero ¿cómo puede llegar más rápido? Coordinando los centros o microred con las organizaciones indígenas, completamente de acuerdo que dijo la compañera Tabea. Esa claridad no existe, hay celos. No quiere, muchos de los funcionarios no quieren que intervenga en ese proceso porque hay un acuerdo de las organizaciones también de fiscalizar si realmente ese 11 millones va a llegar a las comunidades nativas. Eso es la realidad que está pasando en el contexto actual. El día de ayer se ha hecho un plantón acá en Pucallpa a convocatoria de la organización regional AIDC Ucayali. Han llegado 9 acuerdos, lo voy a leer rápidamente, sé que el tiempo se va también. Se elaborará una estrategia de intervención de las comunidades nativas con la participación de las organizaciones indígenas y el gobierno regional. 2. Se aprobará la formalización del Comando Intercultural Indígena COVID-19 a través de una resolución ejecutiva regional. 3. Conformar una mesa técnica para el abordaje en tema de reactivación económica con la participación de las organizaciones indígenas. 4. La Disertur articulará acciones del plan de reactivación económica en tema de artesanía con las organizaciones indígenas en el mes de agosto. 5. Produce, o sea, la Dirección Regional de Produce solicita la designación de un representante para la participación y articulación de las acciones y propuestas en temas de pesca. 6. La Dirección Regional Agraria de Ucayali se compromete a formular proyecto de plan agropecuario para trabajar con las comunidades nativas en actividades de transformación del Camu Camu y Cocona. La DRAU solicita la participación de representantes indígenas para que trabaje la formulación de proyectos. 8. Se garantizará incentivos a los agentes comunitarios de la salud en las comunidades nativas de la región, asimismo el personal técnico de las organizaciones indígenas que participan en las sesiones o mesa de diálogo con los sectores del Estado. Garantizar el acceso a la información sobre la distribución y ejecución del presupuesto aprobado en el marco de la resolución ministerial 308-2020-MINSA para las acciones a las comunidades nativas de la región Ucayali. Esos son los acuerdos que han llegado los dirigentes ayer y el gerente general del gobierno regional estuvo presente también. El director de la DIRESA estuvo presente, produce la dirección regional y la autoridad nacional, autoridad forestal regional. Muy bien, eso es lo que podría compartir de aquí y cualquier pregunta estoy para absolver o desarrollar. Gracias. Gracias, William. Acerca de lo que nos comentabas de estos acuerdos a los que habían llegado, yo tenía una pregunta para Tabea y era a propósito de esta asamblea mundial por la Amazonía que se va a desarrollar tanto el día de mañana como pasado mañana. Que Perú, digamos, los pueblos nativos de Perú, las medidas que se están tomando en contra del COVID en relación a los que se están tomando en otros países, ¿cómo estamos, no? Digamos, en comparación a esos otros países. Bueno, no escuché inicialmente porque las llamadas a veces me cortan, pero igual estoy informado
creo que la misma situación pasamos en toda la cuenca amazónica. He visto las informaciones de muy cerca, las publicaciones que han hecho los hermanos de Colombia, de Brasil, Bolivia, Ecuador mismo, es la misma situación que pasa en el Perú. No Sí. estamos, yo creo que hay que hacer una fuerza internacional y estas cosas. Bueno, AIDESEP, el presidente de AIDESEP en un momento nos dijo que él va a continuar porque prácticamente no ha habido un plan de atención emergencia sanitaria en plena emergencia nacional sanitaria. No hubo un plan de emergencia sanitaria para los pueblos indígenas. Es algo que increíble, ¿no? Sí, la señora Tabea creo que tiene mayores detalles porque ella ha estado, creo que en la pues coordinación, ¿no? En las previas para la Asamblea Mundial por la Amazonía. Señora Tabea. Está intercortada, creo que la línea. Bien. Efectivamente, como dijo el hermano, la misma problemática está pasando en otros países de América Latina, en la cuenca amazónica, las mismas dificultades con los mismos, el estado de cada país. No tiene una atención específica, una atención diferenciada a pueblos indígenas. Y eso está pasando a nivel los países, los 9 países que son bases de la COICA, que estamos en constante comunicación semanal frente a esta pandemia. Activamos una reunión virtual desde la COICA para poder informarnos las acciones y los trabajos que se debe trabajar desde la COICA con las organizaciones bases. Y semanalmente tenemos reuniones con los presidentes de todos los países, de los 9 países bases de la COICA, de la cuenca amazónica. Y por eso estamos informados de las dificultades, de la desatención de los estados, de los gobiernos a pueblos indígenas de diferentes países. Y en este caso no es ajeno a Perú, igual también nosotros desde acá seguimos luchando, pidiendo un derecho en temas salud, en educación y en otros. Pero sin embargo, una lentitud se ve desde los gobiernos, desde los gobernantes, muy lento para poder asistir a pueblos indígenas. Por eso pedimos la coordinación con las organizaciones. Nosotros queremos apoyar, no queremos obstaculizar, nosotros queremos una atención inmediata a nuestra población, a nuestras comunidades. Si bien es cierto, informó el hermano del presupuesto dirigido a los pueblos indígenas amazónicos, 88 millones. Sin embargo, gracias a este logro es por pedido de las organizaciones inicialmente. Pero sin embargo no está llegando. Si Ucayali le corresponde 11 millones, 5.500 le están destinando la mitad y la otra mitad queda en Minsa. Indican de que van a comprar ellos la logística para enviar a la región Ucayali. Entonces, y nosotros vemos que no puede ser, lamentablemente la corrupción existe. Tiene que quedar en otros espacios este presupuesto de tanto esfuerzo de las organizaciones para poder atender a pueblos indígenas y no están destinados al 100%. Va quedando en otras instancias y no llega casi nada a las comunidades. Entonces, eso es nuestra preocupación. Si están enviando 5.500 millones solamente a las unidades, las 4 unidades ejecutoras en la región Ucayali, para Atalaya, específicamente 1.500.000, de los cuales nosotros hemos trabajado con la red de salud de Atalaya, con las organizaciones, la propuesta para atender solamente a Atalaya y sus distritos, que tiene 250 comunidades, es 5.990.000. Pero este presupuesto insuficiente, obviamente no se va a ver nada, y más
la corrupción que van a quedar en otros bolsillos de algunos funcionarios y no va a llegar a pueblos indígenas. Y esa es nuestra preocupación. Muchas gracias. Gracias, Tabea. Entonces, creo que queda bastante claro que si es que se destina un presupuesto, definitivamente las coordinaciones entre el Estado y las asociaciones está demasiado pues lento, y creo que eso también se ha visto reflejado bastante en los mismos de repente consultas previas, digamos, en ahorita tratar de generar estas mesas de diálogo, en tratar de buscar soluciones, de que nosotros vemos el presupuesto y que le vamos a pasar una parte a ustedes y que esa parte a ustedes lo vamos a dividir entre tantos y que una parte se lo va a quedar. Entonces son demasiadas, digamos, trabas, tanto burocráticas como, digamos, también por personas que tienen malas intenciones y que definitivamente les conviene que hayan esas digamos, trabas al presupuesto. Entonces, ya para, digamos, redondear la idea, me gustaría que puedan hacer una reflexión final, Jerry, Tabea, William, acerca de cuáles pueden ser, ¿no?, las soluciones. Muchas veces decimos, o muchas personas creen, ¿no?, que el Estado, ¿por qué las comunidades están reclamando si es que el Estado no tiene la obligación, o el Estado no siempre va a estar ahí, el Estado no es asistencialista? Pero en realidad es un derecho, ¿no? Entonces, como mismo derecho, me gustaría que podamos hacer una reflexión juntos acerca de que no es ningún pedido, y de que las organizaciones también están trabajando. Digamos, he visto muy de cerca, he conversado con muchos de ustedes, con, digamos, otros representantes de las asociaciones, y sé lo mucho que se están esforzando, lo mucho que trabajan, no duermen, están muy cansados, los mismos miembros de Comando Matico, o sea, todo el trabajo de 24 horas, y luego ver, me imagino, escuchar que las personas se quejan y dicen, no han estado atendiendo a mi paciente, pero en realidad es más de lo que de repente cualquier persona podría soportar. Luego las personas que están en, digamos, es personal médico que está en la triple frontera y que definitivamente ve a su personal médico que tampoco tiene los insumos necesarios para poder afrontar todos, pues la magnitud del problema del COVID. Entonces, me gustaría que podamos hacer una reflexión de cuáles son estas vías de solución, o qué podemos proponer, o qué le pedimos digamos, a todas las personas que en este momento nos están escuchando, digamos, para poder hacer llegar las voces de las comunidades nativas al gobierno. Me gustaría que empezáramos con Jerry. Bien, Valerie, mira, ¿cuáles serían las soluciones? Como hemos escuchado la exposición de nuestro hermano William, de nuestra hermana Tabea, creo que ahí en la Amazonía hay muchísimo conocimiento de sabios indígenas que no lo estamos valorando, no lo valora el Estado peruano, incluso algunas comunidades nativas los han olvidado, ¿no? Entonces creo que es momento de retomar, darle valor a la gente que de mucho antes se ha venido esforzando por cuidarnos, por hacer que nuestra salud siga. Entonces, darle valor a ese conocimiento, ¿no? El Estado peruano, creo que desde mucho antes se ha estado pidiendo eso. Incluso yo me acuerdo que hemos tenido varias reuniones con el ministro de Salud, la viceministra de Salud, aquí en Chanchamayo, en Satipo, pidiendo esto, la incorporación de la salud intercultural en las postas médicas y en los hospitales, pero hasta el momento no se ha hecho nada, ¿no? Entonces creo que es momento de valorar ese espacio. Hay un espacio ganado. Creo que los derechos de los pueblos indígenas no ha venido de arriba, no ha sido algo que alguien vino y nos dijo, ya te damos, no, sino es una pelea constante de ganar espacios y derechos. Entonces, a raíz de eso,
se ha pedido todos esos temas, pero no se ha ido cumpliendo. Pero es momento de valorar esos conocimientos y darle importancia, como lo vienen haciendo los hermanos de Comando Matico. El Comando Matico no nace porque alguien quiso, sino es porque hay conocimientos ganados de mucho antes. Entonces, simplemente es ponerlo en práctica, pero el Estado tampoco los quiere tomar. Entonces, creo que esos son espacios que tenemos que pelearlo antes que nos mate este virus, ¿no? Eso sería lo que podría decirles. Gracias. Tenemos pues hay que valorar bastante los saberes indígenas, ¿no? Y no pensar que de repente, o pensar de repente más en los intereses económicos, ¿no? De los grandes laboratorios. La señora Tabea quiere dar una reflexión final de cuáles pueden ser las nuevas perspectivas para, pues, brindar soluciones. Sí, gracias. Sí, a través de AIDESEP Nacional tiene propuestas en atención de salud a pueblos indígenas, trabajado ya con antelación en un proceso de consulta, pero sin embargo no se está observando esta articulación de esta propuesta, esta herramienta que ya tiene el Ministerio de Salud, sin embargo no lo está articulando en estos procesos, ¿no?, de salud. Lamentablemente, a pesar que se ha trabajado, pero no lo está considerando. Entonces, como un llamado, ¿no?, al Ministerio de Salud de articular esta propuesta, ese trabajo que ya lo tiene, ¿no?, la intervención de pueblos indígenas en salud y poder mejorar la salud de nuestra población, en este caso, ¿no?, que se da esta pandemia. Y mayor coordinación con las organizaciones, ¿no?, para una atención de salud con pertinencia a pueblos indígenas. Si bien es cierto, el hermano William indicó de que el aislamiento, ¿no?, de que nos impusieron, para nosotros es algo nuevo, es otra realidad vivir en las comunidades, los pueblos indígenas. Entonces, el contexto, ¿no?, tiene que ser acorde a la realidad. Claro que de repente el aislamiento para pueblos, ¿no?, para ciudades está bien, pero para nosotros es otra vivencia en las comunidades. Entonces tiene que ser acorde a la realidad. La reactivación económica, no solamente una mirada para los empresarios grandes, también debe haber reactivación económica para pueblos indígenas, en este caso préstamos, ¿no?, para agricultores pequeños, comunales, y pueda motivar en producir productos propios, ¿no? Entonces, no solamente esperemos también el asistencialismo, no solamente esto, pero también tiene que apoyarnos en buscar mecanismos de poder nosotros generar nuestros propios ingresos a través de economías indígenas. La salud en las comunidades, hay una diferencia abismal. El costo, ¿no?, es diferenciado en la ciudad. En la ciudad tú puedes llamar, ¿no?, a una ambulancia, al hospital, con 50 céntimos ya puedes coordinar con un médico, pero acá en las comunidades no hay puestos de salud cercanos. Tienes que, para una asistencia, una semana, 5 días o horas para poder llegar a un puesto de salud y poder recibir asistencia médica. Eso tiene que tomarse en cuenta. Estamos en el contexto muy diferenciado y tiene que, para eso, coordinar con las organizaciones cómo queremos que nos atiendan a nosotros como pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, Tabea. Sí, totalmente de acuerdo. Justo Jerry ayer me comentaba, me decía, yo me he tratado de comunicar con la Dirección Regional de Salud para saber cuántas comunidades y cuántos, digamos, indígenas están ahorita con COVID, ¿no? Entonces, quiero saber cantidades exactas porque tenemos que reportar, tenemos que saber las cifras exactas, pero en realidad no se puede. No sé si es, o sea, alguna especie de, no es ocultamiento de cifras, pero hay definitivamente una total desorganización. Y por ende tampoco hay este interés en saber cuántas comunidades nativas están realmente infectadas, ¿no? Y digamos, sabiendo eso,
se pueden tomar medidas de poder llevar medicinas, poder llevar equipamientos de protección personal. Entonces, y también lo que decías, lo que decías, Tabea, ¿no? O sea, las realidades son muy diferenciadas, entonces es imposible pedirle a las comunidades nativas, quédense en su casa y no salgan, porque no funciona así como de repente, como aquí, ¿no? Como en la ciudad. Entonces, es digamos, algo muy acertado lo que dice esta Bea, porque creo que no solamente las autoridades tienen que entender eso, sino también todas las personas, ¿no? Cuando empiezan a decir, pero respeten el aislamiento social, respeten la cuarentena, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y digamos, eso también parte de, pues, también la comunicación, el aprendizaje, y también de entender, ¿no? De entender cuál es el pensamiento y la cosmovisión nativa, ¿no? Entonces, muchas gracias, Tabea, muchas gracias, Jerry. Ahora, William, ¿podrías darnos cuáles crees que pueden ser las perspectivas de solución, ¿no? Para los próximos meses, ¿no? Tanto como ya mencionaba Tabea, reactivación, también para los pedidos de los servicios básicos, ¿no? Entonces, si nos puedes aportar un poco. Una reflexión final que quiero hacer es con relación al tema de Matico. Ha sido importante la articulación de los conocimientos ancestrales y científicos también, porque no solamente ha sido ancestrales. Por eso pueden ver el logo el rostro del logo de Matico, una parte es médico y otro es saberes. Y también tenemos ahí docentes, ellos nos han ilustrado también, todo lo que estamos haciendo es diálogo de saberes, es importante. Y otro tema que consideramos que es importante y reflexionar, las normas están hechas. Lo único que nos falta es saber ejercer nuestro derecho ante quién, ¿ya? Para poder ir ganando espacio. Y el otro final que yo considero que es importante, necesitamos un partido del movimiento indígena para que a través de eso también podremos ir logrando espacios, no solamente en los gobiernos locales, sino también en el Congreso de la República. Hay muchos partidos, muchos movimientos regionales que aparecen en nuestras comunidades en campaña, pero en este momento más difícil, ningún candidato, ningún ex candidato se han aparecido, ni de broma. En ese sentido, creo que también considero sobre la declaración de Escazú, que es un tema importante para la Amazonía y para nosotros, y que los fujimoristas han salido a hacer su lobby a favor de las empresas multinacionales, a favor de los ricos, a favor de los millonarios, haciendo o queriendo hacernos creer que con la firma de ese acuerdo, con la ratificación de ese acuerdo, el 53% de la Amazonía, el Perú perdería su soberanía. Hoy estaba un poco leyendo el texto y algunos comentarios y me he dado cuenta que no es así. Eso implica que también las organizaciones indígenas deben tomar seriamente en sus agendas para pronunciarlos seguramente más adelante de manera colectiva, cuáles pronunciamientos inclusive han salido las Fuerzas Armadas, ¿no? A través del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, a decir eso. Entonces, para ese juego se prestan los militares, eso es mi pregunta. Y otra cosa, ¿por qué cuando Alan García dio espacio libre a nivel del aire a nuestro país, por qué no se pronunciaron en esa oportunidad? Y ahora nos quieren sorprender. Entonces yo creo que hay que tener bastante cuidado y hay que estar informados, hermanas y hermanos, para que no nos puedan sorprender, porque prácticamente hay mucha preocupación. Estos últimos cambios que hubo en el ministerio no es a favor de las comunidades, más bien quieren fortalecer
con el cuento de, entre comillas, la reactivación económica en el país. Finalmente, ellos están hablando mucho de estos consultas previas, mientras que la gente sigue muriendo, todavía ni ha llegado, y ellos ya están hablando parte del paquete de reactivación económica, que es la consulta virtual que querían hacer. Menos mal que han retractado, y nosotros tenemos que prepararnos para ver qué respondemos, y esto va a ser algo serio, un desafío y un reto para nosotros, porque ya es tiempo de decirle al Estado, basta. Y así finalizaría mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, William. Definitivamente, como tú decías, respecto al acuerdo de Escazú, creo que sí hay una gran campaña de desinformación por parte de los medios de comunicación, que pues primero que hacen ver como si solamente fuera el territorio amazónico, cuando en realidad se refiere a todo el territorio peruano, no solamente pues de la Amazonía, ¿no? Y este acuerdo no busca ceder ningún espacio, ningún territorio a ningún país, ¿no? Entonces, como bien dices, espero que, y eso es algo que creo que he podido aprender de esta conversación, que es lo bueno que es informarnos antes de emitir cualquier opinión, ¿no? Y que definitivamente informándonos es que podemos saber cuáles son los derechos que nos corresponden, que les corresponden a los pueblos indígenas, a los pueblos nativos. Entonces, muchísimas gracias. La señora Tabea seguro tuvo problemas de conexión nuevamente. Entonces, agradecerles su participación. Jerry, William, señora Tabea, muchísimas gracias a los que se han quedado hasta este momento. Estaremos en comunicación. Pueden escribirnos siempre al Facebook de Sala de Urgencia y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Chao. Chao. Chao, chao, chao. Chao, Jerry. Chao, Jerry. Chao, Jerry. Chao, William. Desde Ucayali, saludos. Chao. Igualmente. No, William, un gusto, cuídate. Por acá estaban los del Estamos Comando viendo. Mático saludando. Hasta luego. Hasta luego, Chao. hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Pues estamos ahí.